Annyeong. ¿Sientes curiosidad por cómo se celebran la Navidad o el Año Nuevo en otros países? Pues te voy a contar cómo se celebran tanto la Navidad como el Año Nuevo en Corea del Sur, de primera mano, porque sí, me fui a Corea del Sur en Navidad y en Año Nuevo con mis amigos. Después de ser recibida en el aeropuerto por mi amiga Duri, comimos en un restaurante allí mismo y nos fuimos al metro directamente. Ani, first 식사 is okay? Ani, Turkey. Turkey. A todo esto era 24 de diciembre y les había prometido que les iba a cocinar comida española y así lo hice. One time. En Corea celebran las Navidades con tarta, todo el mundo estaba allí comprándolas y como podéis ver las dejan encima de la caja. Hicimos también una especie de amigo invisible, pero allí se llama manito y regalan tonterías por lo general, como bien podéis ver. El día de Navidad lo celebramos en el mercado navideño de Sinchon, una zona de Seúl en la que viven muchos jóvenes universitarios. 친구들, 안녕. 귀여워. Ahí me veis tomando una especie de wrap coreano, podríamos decir, de lechuga y que se llama sam, y casi toda comida allí termina con arroz frito en la misma cazuela en la que se hizo el plato principal para que coja todo el sabor. Después nos fuimos a una cafetería en la que puedes escoger juegos de mesa mientras bebes o tomas algo. Y por último ese día nos fuimos al arroyo Cheonggyecheon, en el que celebraban un festival de luces precioso con conciertos y todo. Allí estuvimos Duri, Garam, Hiwon y yo. No bajamos a la orilla del arroyo porque, mirad la cantidad de gente que había. Al día siguiente Duri tenía que ir a la academia para estudiar para sus oposiciones. Vamos a desearla mucha suerte desde aquí. Así que Garam y yo nos fuimos a hacer otro tipo de turismo. No queríamos repetir lugares en los que había estado la vez anterior, así que ya veréis dónde fuimos. 압구정? 로데오? 여기 비싸 자동차 있어. ¿Cómo mogole? Aquí está Garam explicándome que el restaurante al que íbamos a comer estaba recién abierto y el dueño es un cantante canadiense de origen taiwanés que se llama Henry, que es muy famoso allí en Corea. ¿Ready? Duri me había comprado el día anterior el libro del Principito en coreano y había una exposición sobre ello, así que allí fuimos. Era muy interesante porque contaba con todo tipo de datos y estaba relacionado todo con el libro. Más tarde nos fuimos al centro comercial Coex, uno de los más grandes de Corea, y allí dentro está la biblioteca Starfield, que en imágenes parece impresionante, pero en la realidad no lo es tanto. Fuimos también a ver allí dentro el Bohemian Rhapsody al cine que se encuentra dentro de ese centro comercial.
Al día siguiente hice un poco de turismo yo sola por la mañana en el Museo Nacional de Corea. En este museo podéis descubrir la historia de Corea desde la prehistoria hasta hoy. Además, es totalmente gratuito y está al lado de la parada de metro que se llama Icheon. Hello. Nice to meet you. I am QI, a guide at the National Museum of Korea. May I help you with anything? 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 저는 중앙박물관 안내 로봇 QI입니다. 제가 관람에 도움을 드릴까요? Tal y como os he dicho, podéis descubrir la historia de Corea pues desde la prehistoria hasta hoy. En este caso, esta parte es la de la dinastía Joseon, una de las más importantes de su historia reciente. Dentro hay una tienda muy chula, bueno, muchas tiendas muy chulas en las que podéis comprar un montón de regalos. Hasta la estación estaba decorada pues como si fuera parte del museo. Después me fui a la zona comercial por excelencia de Seúl, Myeongdong. Está pensada más para el mercado chino extranjero en general y venden un montón de street food o comida callejera. Yo a lo que fui es a ver la catedral católica que hay allí al lado. Tomé un ramen rápidamente y descubrí que venden productos españoles por todas partes. Y el cacalá debe ser un bestseller porque ya no queda ninguno. Esta es la catedral de Myeongdong. Aquí podéis ver todo tipo de comida callejera. Más tarde fui a cenar con Duri y con dos amigas suyas del colegio. Estas carpas dulces están buenísimas, se llaman bungopan. Otro día más y nos fuimos las tres al mercado de Gwangjang a disfrutar de comida tradicional coreana. Así es como vendían el pescado antiguamente.
Estos son hanbok, el traje tradicional de Corea, pero para tapar botellas de vino. En esta otra tienda los hacían a medida y de todos los colores. Al ser un traje tradicional, pues evidentemente el coste es bastante elevado. Hanbok. For Emma. Yo. En este restaurante dentro del mercado se podía meter el bolso dentro del asiento mientras disfrutabas comiendo. Más tarde fuimos a la Torre Lotte y a un centro comercial que hay allí al lado para visitarlo y tomar una infusión o una bebida. Nos encontramos con que había una exposición de Mickey Mouse preciosa por el aniversario de su creación. Y la sorpresa del día fue ver un restaurante español que se llamaba Spain Club. Wow, 누리야. 뭐해? 이거 뭐야? 저거. 이거 자색 고구마 라떼. 자색 고구마 라떼 뭐야? 자색 고구마 라떼. 맛있어? Aquí comienza el momento estelar de Duri, que decidió ser quien grababa a partir de ese momento. Fuera había unas luces de Navidad que se encendían si pedaleabas en una silla al lado de ellas. Antes de emprender camino a Busan, Garam y yo fuimos a ver el musical Gentleman's Guide, protagonizado por un actor que nos gusta a las dos y que tenía lugar en el teatro de la Universidad de Hongik, una de las más famosas en carreras de arte en Corea. Que por cierto, venían muchos fans del extranjero a verle a él. 어디가? 부산 어떻게? KTX. Al día siguiente de llegar vinieron a visitarnos unos amigos, Songjun y Chonghyun. Cenamos todos juntos y hacía 2 años que no veía a Songjun porque se había ido a trabajar a África.
오늘 며칠이야? 오늘 마지막 마지막에 여기 양산시장. 양산시장. Yes. 선물. 귀여워 친구야. 오늘은 이뻐야 돼. Y ya llegó la Nochevieja. El primer día de año los coreanos toman esta sopa de Año Nuevo y creen, según una leyenda, que dice que al terminarla creces un año. Esta sopa está hecha con una base de carne y luego, si no me confundo, lleva también unos pasteles de arroz, carne picada, huevo y finalmente lleva también un poquito de semillas de sésamo y algas marinas. 해운대. ¿Dónde? 광안리. Aquí vamos desde Yangsan a Busan para disfrutar de la mejor cafetería en la que he estado en Corea. Es un poco cara, pero merece la pena. En ella han grabado hasta un programa muy famoso en la televisión pública de allí. Y mirar, el musical al que habíamos ido en Seúl también iba a ir a Busan muy pronto. 프리티. 안녕 테레사. Esquimal. 에스키모. 블랙 펭귄. Aquí vamos a mi primera experiencia en una sauna coreana. Esta es de categoría y encima barata. Las hay menos bonitas y te dejan hasta quedarte a dormir en ellas. Lo primero es ponerte una ropa que lleva todo el mundo igual. Allí se toma una bebida de arroz y huevos cocidos normalmente, pero tienen todo tipo de comida. Garam y yo vimos también ya de paso un tutorial de cómo hacer la toalla en lo que llaman el peinado de la cabeza de cabra. Y así es como nos quedó. Estas son nuestras llaves de la taquilla. Y nos fuimos por la noche para cenar a Gwangalli, pero lo mejor fueron las vistas. Allí tenían una escultura o algo similar que llevaba todo corazones con deseos de todas las personas que pasasen por allí. Así que decidimos escribir los nuestros también. No podía irme sin jugar al básquet con Jonghyun, uno de mis amigos y mis compañeros, igual que la anterior vez. Menos mal que me dejó ropa y zapatillas. Lo último que hicimos fue ir a la bolera con la familia Garam y al día siguiente volvimos a Seúl en autobús, ya que se acababan mis días en Corea.
Las estaciones de servicio allí en Corea son increíbles, hay de todo. Nosotras probamos una banderilla muy famosa que tienen ahora mismo allí en Corea, que está hecha de salchichas y una pasta de arroz coreana cubierta de salsa. La última cena en Corea fue budae-jjigae, sopa militar coreana, que es una mezcla, una fusión entre la comida estadounidense y la coreana, desarrollada después de la guerra. Me encanta, así que os lo recomiendo. Y el adiós llegó después de estas y muchas otras cosas más que no he podido documentar en este vídeo. Aquí solo puedo dar las gracias a mis amigos de nuevo. Muchas gracias. 감사합니다. 고마워. Nos vemos muy pronto.